Para dar inicio a nuestras exposiciones, a las ponencias magistrales, llamamos por favor a la licenciada Leida Reyes, quien obtuvo un máster en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica en México. Fue coordinadora de negociaciones comerciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue negociadora de acuerdos de libre comercio, esto en República Dominicana. Tiene una larga trayectoria como docente en universidades tanto de México como de República Dominicana. Ella es actualmente miembro de Procompetencia de República Dominicana y nos trae el tema Fundamentos microeconómicos de antitrust y poder de mercado. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado del Ecuador por la invitación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, de la República Dominicana para formar parte del grupo de expositores durante este congreso. Agradezco también la presencia de ustedes en esta mañana y puedo decirles que estamos muy contentos de que este tipo de eventos se estén realizando porque de alguna manera hace que los lazos entre los profesionales del derecho y la economía se vayan estrechando cada vez más. En todo lo que tiene que ver con el mercado, la regulación de los mercados, el control de poder del mercado, los abogados y los economistas tenemos mucho que aportar. Entonces, este tipo de iniciativa es un espacio idóneo para discutir estos temas, para poder tener la aproximación adecuada y poder llegar, ¿verdad?, a lograr que los mercados funcionen de manera que se acerquen, ¿verdad?, a la perfección, porque sabemos, la teoría económica nos dice que los mercados de competencia perfecta puros no existen, pero sí podemos, mediante políticas de competencia, hacer que esos mercados imperfectos se acerquen, ¿verdad?, a lo que sería la realidad ideal de los mercados de competencia perfecta. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque eso se va a traducir en un bienestar para la población. En la medida en que las leyes de competencia se hacen efectivas, atacando las prácticas colusorias, atacando los abusos de posición de dominio y demás, pues en esa misma medida la población de nuestros países tendrá acceso a más y mejores bienes, ¿verdad?, con calidad y a precios cada vez más bajos. Entonces, en ese sentido y sin más preámbulos, y ya con este marco introductorio, voy a dar inicio formal a la presentación que aborda los fundamentos microeconómicos de antitrust y poder del mercado. A la hora de poder llevar a cabo un proceso relativo a terminar o a que se suspenda o a buscar que se suspenda una práctica anticompetitiva, necesariamente hay que hacer investigación, hay que instruir expedientes. En el caso de las leyes de competencia, esos instructores que están conformados por equipos de abogados y economistas, pues tienen que hacer determinados trabajos. En este campo, el economista tiene mucho que aportar. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba, ¿verdad?, se fundamenta en análisis de tipo económico y jurídico, pero sobre todo en el caso de querer demostrar un abuso de posición dominante, es necesario acudir a la teoría económica para poder hacerlo mediante un debido proceso.
Entonces, mi exposición lo que va a hacer es explicarles a ustedes, compartirles a ustedes cuáles son esas herramientas teóricas de la economía. Y dentro de la economía, lo que se conoce como la microeconomía, ¿sí? La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de las unidades de decisión individuales. Esto es las empresas, los consumidores. Y en este ámbito, la microeconomía hace su aporte ¿por qué? Porque es la que aborda el estudio del comportamiento de los mercados. Y para dar, bueno, antes de entrar en materia, yo quiero hacer una aclaración. Y es que las siguientes diapositivas constituyen solamente un mapa teórico de los principales elementos que forman parte de la conferencia que nos ocupa. O sea, en estas diapositivas ustedes no van a encontrar información desglosada, porque si no tendríamos que tener una colección de muchas diapositivas. Entonces ahí lo que aparecen solamente son las citas de los elementos que yo entonces les voy a estar explicando. Es como un mapa para que ustedes puedan hacerse un mapa mental y yo también. En ese sentido, puedo continuar. La microeconomía juega un rol fundamental en el análisis de conductas anticompetitivas en el contexto del derecho de la competencia. En términos de la teoría microeconómica, existen categorías analíticas claves que constituyen el fundamento para el abordaje de investigaciones relativas al antitrust y el poder del mercado. A continuación, una explicación de las mismas. ¿Cuáles son esas categorías claves del análisis microeconómico? Bueno, hay que conocer las leyes de oferta y de demanda, así como su interacción en el mercado. No es posible conocer cómo actúa el mercado al margen de conocer las leyes de oferta y demanda. Cuando hablo de leyes de oferta y demanda, me estoy refiriendo a que los consumidores, cuando van a las tiendas, ¿verdad?, a comprar productos, pues se están ubicando, sus elecciones se ubican en lo que se conoce como una curva de demanda. Es decir, ellos demandan determinados bienes a determinados precios. Y eso tiene su expresión gráficamente. También los empresarios, cuando producen y llevan sus bienes al mercado, eso también se recoge en lo que se conoce como curva de oferta. Curva de oferta, entonces, esas dos leyes, la ley de oferta y la ley de la demanda, interactúan en el mercado. O sea, los consumidores y los productores se relacionan en el mercado, el consumidor a través de la demanda y el productor a través de su oferta, de los productos que ofrecen. Pero el detalle importante aquí es que nuestros intereses son diferentes. El interés del consumidor, ¿verdad?, es diferente al del productor, porque mientras el consumidor lo que quiere es maximizar su utilidad, ¿verdad?, cuando compra un bien, él quiere maximizar su utilidad. ¿Cómo? Bueno, que el bien que yo voy a utilizar me aproveche, pero pagándolo al menor precio posible. Pero, por su parte, los productores lo que quieren es maximizar sus ganancias. Entonces, cuando ellos producen, contrario al consumidor, ellos quieren producir lo más barato posible y poder vender con el mayor margen posible de ganancia. Como ustedes pueden apreciar, hay intereses encontrados entre consumidores y productores, pero esos intereses, ¿verdad?,
se unen, se encuentran en el mercado. Cuando yo como consumidora compro un bien a un precio que me satisface y el producto me satisface, yo puedo decir que maximicé mi utilidad. Cuando el productor produce a un costo que le permite obtener un buen margen de ganancia, ¿verdad? Y tiene un apropiado nivel de ventas, él está maximizando su ganancia y bueno, y la fiesta termina en paz, ¿verdad? Pero es que la vida real, a mí me gusta moverme, no sé si mi voz va a llegar hasta allá, bueno, no me voy a alejar mucho, pero en la vida real no es necesariamente ese el final feliz de los cuentos, ¿verdad? De las novelas, no necesariamente hay ese final feliz. A veces, en su afán de maximizar cada uno sus utilidades o sus ganancias, pues se dan ciertas situaciones que desfavorecen en determinado momento a unos o a otros, pero no es estático. No es que siempre va a suceder lo mismo, porque el mercado es muy dinámico. Y hasta ahora yo no he definido lo que es el mercado, porque imagino que todos ustedes tienen una idea intuitiva de lo que es el mercado. Pero hay tantas formas de mercado hoy en día que yo particularmente he decidido definirlo, ¿sí? Muy simplemente diciendo que el mercado es una situación en la cual productores y consumidores interactúan comprando y ofreciendo bienes y servicios. Creo que con esta, yo no me atrevo a decir definición, pero con esta aproximación, digamos, simplista, yo creo que es posible para cualquier persona entender a qué me estoy refiriendo cuando hablo de mercado. Porque antes, al hablar de mercado, cuando no estaba desarrollada la electrónica y el internet, el mercado se veía como un espacio físico donde tú ibas y comprabas, pero en el mundo de hoy ya eso pasó a la historia. Entonces, justamente porque esos intereses son encontrados entre consumidores y productores, se dan unas interacciones que muchas veces, ¿sí?, perjudican al consumidor, perjudican el bienestar del consumidor. No digo que siempre, pero muy comúnmente. Entonces, dada esa realidad, la teoría económica ha hecho una clasificación de los mercados, ¿sí? Entonces, se habla entonces de mercados perfectos o de competencia perfecta, pero la misma teoría te dice que eso es nada más, eso no existe en la realidad, pero permite, ustedes se preguntarán, ay, pero a los economistas sí les gusta inventar, y si eso no existe en la realidad, ¿para qué lo ponen? Bueno, porque es la situación ideal a la que debemos aspirar, ¿sí? Es la utopía a la que queremos llegar. Entonces la utopía nunca se logra, ¿sí? Pero es un buen norte. Es un buen norte. Entonces, esos mercados perfectos o de competencia perfecta se caracterizan porque funcionan de manera ideal. Y aquí el precio que se establece bajo esta situación ideal es beneficiosa tanto para el productor como para el consumidor, ¿sí? Y también la teoría habla de los mercados imperfectos o de competencia imperfecta, que esto es lo que más abunda. Esto es lo que más abunda. Ahí tenemos distintas formas, como el monopolio, cuando hay un solo productor y muchos demandantes. Tenemos el duopolio, cuando hay apenas dos empresas que se disputan todo el mercado. El oligopolio, cuando hay un reducido número de empresas, ¿verdad? Y muchos consumidores. Yo
por una razón de tiempo y de que esto no es una clase, esto es una conferencia, no voy a entrar en detalles sobre cómo identificar un mercado de competencia perfecta o un mercado de competencia imperfecta, porque los desarrollos teóricos que explican eso son bastante largos, complejos, y no es el objetivo de esta presentación, sino que ustedes puedan ver un poco cuál es la realidad. Y es en estos mercados imperfectos donde se presentan las prácticas anticompetitivas. Esas prácticas anticompetitivas que lesionan el bienestar, el interés de los consumidores, esas prácticas que las leyes de competencia persiguen. ¿Para qué? Para que el consumidor no pierda niveles de bienestar y que ese sobreprecio que paga el consumidor producto de ese tipo de actividades anticompetitivas, en lugar de que vaya a los bolsillos de unas pocas empresas, esté en manos de donde tienen que estar esos excedentes. Un detalle, pueden interrumpirme si les digo algo y como que no lo captan de entrada, pueden tener la confianza, porque lo que quiero es que realmente esto no se haga una exposición donde el auditorio es un auditorio pasivo que no tiene derecho a poder expresar sus ideas o poder expresar algunas dudas. Cuando hago presentaciones me gusta estar cerca de mi auditorio, por eso es que no me puedo quedar allí. Tengo que mirarles, tengo que acercarme, porque es la manera en que yo puedo saber si lo que estoy exponiendo se va captando. Así que, por favor, esa barrera que hay ahí no existe, es imaginaria. Dígame. Ok. Bueno, lo que pasa es, esa es una palabra de origen del inglés, sí. El antitrust es constituyen todas las políticas, todas las medidas, toda la normativa dirigida a evitar que los empresarios se pongan de acuerdo entre ellos para fijar precios. Se supone que en los mercados de competencia perfecta, ¿verdad?, en un mercado ideal, el precio lo debe poner el mercado. ¿Y cómo el mercado pone el precio? No significa que el productor no diga, esto se va a vender a tanto. El productor lo pone. Pero cuando lo lleva al mercado, el mercado se encarga de ajustar ese precio. Porque si tú una botella de agua me la vendes en $5 y yo allí esa misma agua en el de la esquina la puedo comprar en $3, dígame usted si usted la va a comprar a 5. Usted la va a comprar a 3. Entonces, el que la vende a 5 tiene dos opciones. O la sigue vendiendo a 5 y quiebra y nadie le va a comprar. O él, cuando ve que le están quitando, ¿verdad?, clientela, dice, hey, tengo que ajustar mi precio. Y eso es lo bonito de la competencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que a veces los empresarios, para evitar los productores, vamos a decirle así, los productores, para no satanizar la palabra empresario, que creo que hay empresarios muy que trabajan en buena ley, ¿no? O sea, y no se puede meter todo en el mismo saco. Entonces, ahí a veces los productores se ponen de acuerdo. El que la vende a 5 le dice al que la vende a 3, oye, gana tú más, vamos a ponerla a 4. Tú ganas y yo gano. Pero ya el consumidor que podía comprarla en $3, como ellos están de acuerdo, ya no la va a comprar en 3,
ya la va a comprar en $4. Entonces, ese dólar extra por cada botella de agua que el consumidor podía haber tenido en su bolsillo, ¿dónde está? En otros. No sé si me di a entender. Entonces, el antitrust son todos esas medidas, esos remedios, bueno, el antitrust es todo lo que combate ese tipo de conducta. Exactamente, es un control. Bueno, seguimos. Entonces, ese mercado del cual les he hablado tiene sus categorías de medición y de evaluación. Y las autoridades de defensa de la competencia, pues obviamente a la hora de hacer su trabajo, los especialistas, ¿verdad?, los economistas, pues estudian el comportamiento del mercado. Por ejemplo, si la autoridad recibe una denuncia de que, ay, mira, allí parece que se pusieron de acuerdo y están fijando precios, pues la autoridad tiene que hacer una investigación. O si recibe una denuncia de que hay un solo empresario, una sola empresa que está ejerciendo abuso de su poder de dominio, ¿verdad? Entonces hay que hacer investigaciones y esos economistas, especialistas, junto a abogados, pues tienen que trabajar midiendo y evaluando los mercados a ver qué tanto realmente, a ver qué tanto es cierto lo que la denuncia que le han dicho. Entonces, para evaluar los mercados, para estudiarlos, para medirlos, se utilizan algunas categorías económicas, ¿verdad? Como es la cuota de participación del mercado. La cuota de participación del mercado es, imagínense que el mercado es como un gran pastel que se divide en rebanadas. Habrá productores, habrá empresas que tienen el 50% del pastel, o sea, tienen el 50% del mercado, o sea, ellos son ahí los que tienen la mitad. La otra mitad se divide, quizás hay una empresa que tiene un 20%, otra que tienen 10, un 5 y así. Entonces, la cuota del mercado es una categoría que se utiliza, ¿verdad?, cuando se está haciendo una investigación en términos de ver si una empresa tiene posición de dominio en un mercado, y no es lo único, hay muchas otras categorías que se utilizan, pero aquí yo solamente les traje una muestra de las más usuales, ¿sí? Entonces, de esa manera, a la autoridad le puede llegar una denuncia. La empresa X está abusando, ella está haciendo y deshaciendo en el mercado, pero resulta que cuando la autoridad ve, analiza y dice, oh, pero esa empresa, ¿y qué es lo que está abusando? Nada más tiene un 20% del mercado y el otro 80%, ¿verdad? Entonces, eso es una manera un poco ilustrativa para que puedan entender eso de la cuota del mercado y por qué es importante conocerla, ¿sí? Muy buenos días, licenciada. Soy de Manabí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que en nuestro Ecuador hay mercados competentes, siempre y cuando viendo las ventajas y desventajas que nos proporcionan los mercados? ¿Qué me puede decir usted? Perdón, quiero hacer una aclaración. Luego tendremos una sesión de preguntas generales. Las preguntas en esta etapa es con relación a lo que yo estoy explicando de la teoría. Ya después, ese tipo de interrogantes, pues las veremos después que yo complete la presentación. Mientras tanto, solamente aquellas cosas, aquellos elementos que ustedes tienen confusos y que si no lo aclaran, pues no van a poder seguir entendiendo. Entonces ya preguntas de ese tipo, de apreciaciones ya más subjetivas, al final lo vemos.